Pues la replicación del ADN es un proceso pues esencial que ocurre antes de la división celular, que si una célula está a punto de dividirse, pues necesita duplicar su ADN para que cada célula hija reciba una copia pues completa de la información genética. Este es un proceso que consiste en formar nuevas cadenas de ADN utilizando como molde una cadena de ADN antigua. Para hacerlo se incorporan desoxirribonucleótidos, que son las unidades básicas del ADN, siguiendo la secuencia original. Y ya al final de la replicación, cada una de las nuevas moléculas de ADN resultantes pues se reparte de manera equitativa entre las dos células hijas, asegurando que ambas tengan el mismo material genético. Esta duplicación precisa pues permite que la información genética se conserve y se transmita a lo largo de generaciones celulares, ya que así mantenemos la integridad del ADN en todo el organismo. Pues la replicación del ADN pues es un proceso en el cual pues se copia el material genético de una célula para que se pueda dividir. Las enzimas encargadas de estas solo pueden trabajar en una dirección específica de 5 a 3, que esto significa que los nucleótidos, que son las piezas básicas del ADN, se agregan siguiendo esa dirección. A pesar de ser un proceso muy fácil, la replicación del ADN ocurre con gran fidelidad, que la célula tiene mecanismos que aseguran que la mayoría de los nucleótidos se agreguen correctamente y los errores son muy raros. De hecho, la tasa de errores es prácticamente insignificante, lo que significa que pues, las células pueden copiar millones de pares de bases con una precisión altísima. Esta precisión es crucial para la estabilidad genética, ya que pues asegura que la información en el ADN pues se transmita fielmente a cada célula hija. Desoxirribonucleótidos trifosforilados. Estos son los bloques básicos necesarios para construir una nueva cadena de ADN que incluyen DGTP, DCTP y DTTP, que son versiones de los nucleótidos que son adenina, guanina, citosina y timina, con 3 grupos fosfatos. Estos actúan como las piezas que se añaden a la nueva cadena de ADN. Proteínas. Estas proteínas estabilizan las cadenas de ADN separadas y las mantienen abiertas para que las enzimas puedan trabajar en ellas. Enzimas. Estas proteínas especializadas facilitan y regulan el proceso de replicación. Helicasa. Rompe los enlaces de hidrógeno entre las dos cadenas de ADN, separándolas y permitiendo que cada una sirva como molde. RNA polimerasa. Pues sintetiza un pequeño fragmento de ARN llamado cebador de unos 10 a 30 nucleótidos, que es necesario para que comience la replicación. DNA polimerasa 3, pues es la enzima principal que añade nucleótidos para formar la nueva cadena de ADN. Se le llama la reina réplica porque hace pues la mayor parte del trabajo. Y DNA polimerasa 1, que reemplaza los cebadores de ARN por ADN y revisa los errores. Y ligasa, une los fragmentos de Okazaki en la cadena retrasada para crear una cadena continua de ADN. La aplicación en procariotas se lleva a cabo en 3 fases. Iniciación. Se inicia en un punto específico del ADN donde se
desenrolla la doble hélice. Elongación. Las nuevas cadenas de ADN se sintetizan mediante la adición de nucleótidos complementarios. Terminación. El proceso concluye cuando se completan las cadenas de ADN y se separan las dos moléculas resultantes. La replicación del ADN en procariotas comienza en un origen específico, ORI-C, donde las proteínas iniciadoras abren la doble hélice. La helicasa desenrolla el ADN y las proteínas SSB estabilizan las cadenas desenrolladas. La primasa sintetiza un cebador de ARN y la ADN polimerasa 3 añade nucleótidos complementarios en dirección de 5 a 3. En la cadena retardada se forman fragmentos de Okazaki que son unidos por ADN ligasa. La replicación finaliza cuando las horquillas se encuentran resultando en dos moléculas de ADN idénticas. Este proceso es semiconservativo, conservando una cadena original en cada molécula hija. Pues la replicación semiconservativa del ADN es el proceso por el cual se duplica el material genético ante la división celular. Estos son unos puntos claves de este proceso. El desenrollamiento del ADN. Es cuando la molécula de ADN se desenrolla en la región donde se iniciará la replicación. Unión de enzimas. Las enzimas helicasa y primasa se van a unir al ADN y van a comenzar a desenrollarlo. Síntesis de cadenas. La enzima primasa sintetiza pequeñas cadenas de ARN llamadas cebadores que servirán como punto de partida para la síntesis de ADN. Síntesis de ADN. La enzima polimerasa utiliza los cebadores para sintetizar nuevas cadenas de ADN. Replicación semiconservativa. La replicación es semiconservativa porque cada nueva molécula de ADN contiene una cadena original y una cadena nueva. Y corrección de errores. La enzima profreadera revisa y... La replicación del ADN en eucariotas es un proceso complejo que involucra varias etapas y proteínas. Describiré el proceso de replicación del ADN en eucariotas. Pues primero tenemos la iniciación, que es cuando la replicación comienza en regiones específicos del cromosoma llamadas origen de replicación, ORI. Después tenemos el desenrollamiento, que es cuando la enzima helicasa desenrolla la doble hélice de ADN en dirección de 5 a 3. Síntesis. La enzima primasa sintetiza un cebador de ARN en el origen de replicación. La polimerasa adiciona nucleótidos a la cadena en crecimiento. Elongación. La polimerasa continúa sintetizando la cadena de ADN complementaria. La enzima ligasa une los fragmentos de Okazaki. Terminación. La replicación se completa cuando la polimerasa alcanza el final del cromosoma. En los cromosomas eucariotas existen múltiples orígenes de replicación debido a su gran tamaño y complejidad en comparación con los cromosomas procarióticos. Cada origen de replicación actúa como un punto de inicio en el que las proteínas específicas de replicación, como la helicasa y la ADN polimerasa, se unen y comienzan a abrir la doble hélice de ADN. De esta manera se crean múltiples burbujas de replicación a lo largo del cromosoma, que se expanden en ambas direcciones, hasta fusionarse con otras burbujas cercanas. Este proceso permite que se replique el ADN de forma simultánea en diferentes puntos del cromosoma, acelerando la duplicación de todo el genoma. El uso de múltiples orígenes de replicación es esencial para la división celular
de los eucariotas, especialmente en organismos como genomas grandes como plantas, animales y hongos. El proceso de replicación ha de ir acompañado por el proceso de síntesis de histonas, ya que en cada ciclo de replicación no solo se ha de duplicar el ADN, sino también las histonas. Las enzimas que desarrollan ambos procesos son distintas, pero han de ir coordinadas, ya que la velocidad debe ser igual. Las histonas recién sintetizadas se incorporan a la molécula de ADN que lleva la hebra retrasada, mientras que las viejas histonas permanecen en el dúplex que lleva la hebra conductora. La replicación del ADN en eucariontes. Los fundamentos de la replicación del ADN son similares entre bacterias y eucariontes, como los seres humanos, pero también hay algunas diferencias. Los eucariontes tienen varios cromosomas lineales, cada uno con múltiples orígenes de replicación. Los seres humanos pueden tener hasta 100.000 orígenes de replicación. La mayoría de las enzimas de E. coli tienen contrapartes en la replicación eucariontes del ADN, pero una única enzima de E. coli puede ser representada por varias enzimas en eucariontes. Por ejemplo, hay 5 ADN polimerasas humanas con papeles importantes en la replicación. La mayoría de los cromosomas eucariontes son lineales, debido a la forma en que se hace la cadena rezagada. En cada ronda de replicación se pierde un poco de ADN en los extremos de los cromosomas lineales, los telómeros, en cada ronda de replicación. Replicación en los eucariontes. Cuando se elimine el último cebador, la ADN polimerasa pues no podrá rellenar el hueco al no poder sintetizar en dirección de 3 a 5. Debido a esto, el extremo del cromosoma telómero se va acortando cada vez que la célula se divide. Esto se asocia al envejecimiento y muerte celular. ¿Por qué las proteínas no se sintetizan directamente desde el ADN? Que se utilice el ARN como intermediario para la síntesis de proteínas tiene explicaciones evolutivas. El sistema permite proteger en una mayor al ADN, que es el portador de la información, es decir, que se utilizan copias de la información y no la original durante la producción de proteínas. También se pueden crear múltiples copias de la información contenida en los genes, producción de muchas moléculas de ARN por gen, y acelerar el proceso de traducción. También las proteínas no se sintetizan directamente desde el ADN porque su estructura química, el ADN está compuesto por nucleótidos, mientras que las proteínas están compuestas por aminoácidos. También por el código genético, que el código genético pues es un conjunto de reglas que relacionan la secuencia de nucleótidos con la secuencia de aminoácidos. La complejidad, que pues la síntesis de proteínas requiere de una gran complejidad y precisión, ya que las proteínas tienen estructuras tridimensionales específicas y funciones precisas. Y pues la evolución, que la separación entre el ADN y la síntesis de proteínas puede haber evolucionado para permitir una mayor flexibilidad y adaptabilidad en la expresión genética. Un gen es una unidad fundamental de la herencia y se define molecularmente como una secuencia de nucleótidos.
Un gen es una secuencia específica de nucleótidos A, C, G y T en una molécula de ADN. Su código genético, la secuencia de nucleótidos es un gen que codifica información para sintetizar una proteína o un ARN funcional. Su estructura, un gen típico consta de promotor, que es región que regula la transcripción, secuencia codificante, región que codifica la proteína o ARN, intrones, regiones no codificantes que se eliminan durante la maduración del ARN, exones, regiones codificantes que se unen para formar el ARN maduro, terminador, región que regula la terminación de la transcripción. Función, un gen puede codificar proteínas, por ejemplo enzimas, hormonas, receptores, etc. ARN funcional, ARN ribosómico, ARN transferente, ARN pequeño nuclear, etc. Y regulación genética, genes que regulan la expresión de otros genes. Fue adoptado por la evolución para tener un mensajero capaz de llevar la información almacenada en el DNA de forma parcializada, ordenada y regulada. El resultado de la transcripción es una molécula de RNA llamada transcrito. Tipos de ARN polimerasa. En eucariontes hay diferentes polimerasas encargadas de sintetizar distintos tipos de ARN. La ARN polimerasa 1 sintetiza los precursores del ARN ribosómico. La ARN polimerasa 2 produce ARN heterogéneo nuclear, que tras el procesamiento da lugar a los ARN mensajeros, que se traducen a proteínas. La ARN polimerasa 3 transcribe los precursores de los ARN transferentes, los ARN nucleares y citoplásmicos de pequeños tamaños, y los genes para el ARN 5S, que forma parte de la subunidad grande de los ribosomas. ARN polimerasa es una de las enzimas más grandes que se conoce. Consta de 5 subunidades, 2 alfa, beta, beta prima y sigma. La enzima completa es denominada holoenzima y se divide en dos componentes principales. La enzima central, denominada core, formada por las subunidades 2A, beta y beta prima. El factor sigma, el polipéptido. Su proceso de transcripción sería unión al promotor. La ARN se une al promotor y forma un complejo iniciador. Desenrollamiento del ADN. La ARN desenrolla la doble hélice de ADN. Síntesis de ARN. La ARN sintetiza la cadena de ARN complementaria a la secuencia de ADN. Terminación. La ARN termina la síntesis de ARN y se disocia del complejo. Muestra el proceso de la formación de la holoenzima de la ARN polimerasa, que es esencial para la transcripción en las células. Núcleo central de la enzima. En la parte izquierda vemos el núcleo central de la enzima, que está compuesto por las subunidades beta y beta prima y alfa, que conforman la parte central de la ARN polimerasa. Factor sigma. Este es el pequeño círculo rojo en el centro de la imagen. El factor sigma es una proteína que se une al núcleo central y es crucial para el inicio de la transcripción, ya que ayuda a la ARN polimerasa a reconocer el promotor en el ADN. Holoenzima. A la derecha, el núcleo central se ha combinado con el factor sigma para formar la holoenzima. Esta estructura completa permite que la ARN polimerasa inicie el proceso de transcripción uniéndose al ADN en el sitio adecuado para empezar a sintetizar ARN. Etapas en la síntesis del ARN mensajero. Con la finalidad de ordenar el estudio de la transcripción, dividiremos la misma en 4 etapas fundamentales. Etapa 1. Iniciación, unión de la ARN
Pol al promotor y inicio de la síntesis. Etapa 2, elongación de la cadena de ARN mensajero. Y etapa 3, terminación de la síntesis y liberación de la cadena de ARN mensajero. La imagen muestra los pasos de la iniciación de la transcripción en procariotas, detallando el proceso mediante el cual la ARN polimerasa comienza a sintetizar ARN a partir del ADN. Primero tenemos el primer paso, la ARN polimerasa se une al ADN en el sitio del promotor, pero el ADN permanece en su forma de doble hélice cerrada. Esta es la fase de complejo promotor cerrado. La 2, en el segundo paso, la ARN polimerasa desenrolla una pequeña porción del ADN en el sitio promotor, formado el complejo promotor abierto. Esto permite que la ARN polimerasa tenga acceso a la hebra de ADN que servirá de molde para la transcripción. En el tercer paso, la ARN polimerasa comienza a sintetizar la cadena de ARN, incorporando los primeros nucleótidos. Este es el inicio de la cadena de ARN complementaria a la hebra molde de ADN. En el cuarto y último paso, la ARN polimerasa se desplaza hacia adelante, liberando el promotor. A medida que avanza, continúa sintetizando el ARN a lo largo de la hebra de ADN. La imagen ilustra los pasos finales y de procesamiento del ARN mensajero en eucariotas, una vez que ha sido transcrito por la ARN polimerasa. El primer paso, es la maduración del extremo 5 del ARN mensajero. Se le añade una capa en el extremo 5, representada por el círculo amarillo, que protege el ARN mensajero de la degradación y facilita su reconocimiento para la traducción. En el segundo paso, el ARN mensajero se asocia con proteínas nucleares ribonucleicas heterogéneas, que ayudan a estabilizar y proteger el ARN en el núcleo y facilitan su procesamiento y transporte. En el tercer paso ocurre el corte y empalme del ARN. Los intrones, secuencias no codificantes, son removidos y los exones se unen para formar una molécula de ARN mensajera madura que podrá ser traducida en proteínas. En el cuarto paso, el extremo 3 del ARN mensajero es procesado y se le añade una cola de poli-A que protege el ARN mensajero y ayuda en su exportación del núcleo al citoplasma. En el quinto y último paso, el ARN mensajero maduro es transportado al poro nuclear para salir del núcleo hacia el citoplasma, donde será traducido en proteínas. La imagen muestra el ensamblaje de un ribosoma, el cual es un organulo celular esencial para la síntesis de proteínas. Subunidades. El ribosoma está compuesto por dos partes principales, una subunidad pequeña y una subunidad grande. Cada una de esas subunidades tiene una forma distintiva y debe unirse a la otra para formar una ribosoma funcional. El proceso de ensamblaje. En la imagen vemos que primero las dos subunidades se muestran por separado en la primera fila, luego se unen para formar el ribosoma completo en la segunda fila, que tiene un tamaño aproximado de 25 nanómetros. Su función: el ribosoma completo es la estructura donde se ensamblan las proteínas en la célula utilizando el ARN mensajero como plantilla y los aminoácidos como bloques de construcción. En este esquema ayuda a ilustrar cómo las subunidades individuales se combinan para formar un ribosoma activo que desempeña un papel crucial en la traducción de la información genética en proteínas. El ribosoma, agregado macromolecular proteínas y RNA, 70S en procariotas y 80S en eucariotas.
Dos subunidades 50S con RNA 23S y 5S, 60S, 5, 5, 8 y 28 en eucariotas. Pequeña 30S con RNA 16S, 40S y 18S en eucariotas. Las tres moléculas de RNA de E. coli se encuentran en el mismo transcrito, de 5 a 10 copias del gen que codifica RNA, y se obtiene proporción 1:1:1. En eucariotas también se transcriben conjuntamente excepto RNA 5S de melanogaster, 130 copias RNA genes en tándem cromosomas X e Y. El organizador nucleolar que transcribe RNA por 1, nucleolo, mancha oscura, núcleo eucariotas, lugar montaje ribosomas. Entre dos copias consecutivas hay DNA espaciador. Este mensaje explica la relación entre genes, proteínas y ARN. A continuación te explico. Hay tipos de genes, por ejemplo, genes que codifican proteínas. Estos genes contienen la información necesaria para sintetizar proteínas. Genes que especifican ARN como producto final. Estos genes no codifican proteínas. Por ejemplo, ARN transferente, que transportan aminoácidos a los ribosomas durante la síntesis de proteínas. ARN ribosómico, que forma parte de los ribosomas donde se sintetizan las proteínas. Y ARN interferente pequeño, que regula la expresión genética, inhibiendo la traducción de ARN mensajero. La estructura del RNA transferente es una molécula de ARN que tiene una estructura específica. Su longitud es aproximadamente de 80 nucleótidos, bases raras que contienen bases modificadas como dihidrouridina y pseudouridina. Sus lazos estructurales son lazo T, lazo anticodón y lazo dihidrou. Su función. Tiene dos funciones, que es reconocimiento de codones. El anticodón del RNA transferente se une a los codones del ARN mensajero. Carga de aminoácidos. Pues la aminoácido de RNA transferente sintetasa específica para cada aminoácido. Carga el aminoácido correspondiente en el extremo 3OH del RNA transferente. La imagen muestra una rueda de codones del código genético, una herramienta utilizada para traducir secuencias de ARN mensajero en aminoácidos específicos durante la síntesis de proteínas. Estructura de la rueda. Pues la rueda está organizada en 3 niveles de letras que representan las 3 bases nitrogenadas de un codón. Un codón es una secuencia de 3 nucleótidos en el ARN mensajero que codifica un aminoácido. Lectura de la rueda. Pues se empieza desde el centro hacia afuera. El primer nucleótido del codón se encuentra en el anillo más interno. El segundo nucleótido está en el anillo intermedio. El tercer nucleótido está en el anillo exterior. Por ejemplo, el codón AUG se traduce en metionina, que también funciona como el codón de inicio en la síntesis de proteínas. Codones de terminación. Algunos codones como UAA o UAG y UGA son codones de terminación o stop, no codifican aminoácidos. Estos indican el final de la traducción de una proteína. Y pues esta rueda permite determinar qué aminoácido se incorporará en una proteína según la secuencia de nucleótidos en el ARN mensajero, siguiendo el código genético universal. Pues la imagen muestra el proceso de enlogación en la síntesis de proteínas dentro del ribosoma, sitios P y A. El ribosoma tiene dos sitios principales para la unión del ARN de transferencia. Sitio P,
donde se encuentra el péptido en crecimiento. Sitio A, donde se entra un nuevo ARN, donde el próximo aminoácido. Entrada de ARN. El primer ARN con el aminoácido metionina se encuentra en el sitio P. Un nuevo ARN con el aminoácido serina entra en el sitio A, emparejándose con su codón correspondiente en el ARN mensajero. Síntesis del péptido. Se forma un enlace peptídico entre la metionina y la serina, uniendo los aminoácidos y alargando la cadena polipeptídica. Translocación. Pues el ribosoma se desplaza moviéndose el ARN del sitio A al sitio P. Esto permite que un nuevo ARN pueda entrar en el sitio A con el siguiente aminoácido. El proceso se repite con el ribosoma avanzando a lo largo del ARN mensajero y la cadena de aminoácidos creciendo en cada ciclo. Pues este proceso de elongación se repite hasta que se alcanza un codón de terminación, finalizando la síntesis de la proteína. Esta imagen describe las muestras de los pasos de terminación de la traducción de un gen en el proceso de síntesis de proteínas. Esta es la última etapa de la traducción, donde el ribosoma libera la cadena de aminoácidos recién formada y se disocia del ARN mensajero. La estructura del ribosoma y los sitios de unión. Pues el ribosoma tiene tres sitios de unión principales: el sitio E, que es de salida; el sitio P, peptidil; y el sitio A, aminoácil. Durante la traducción, el ARN mensajero se mueve a través del ribosoma y cada codón del ARN mensajero es leído en estos sitios, permitiendo que se incorporen aminoácidos específicos a la cadena polipeptídica en crecimiento. Codón de parada. La terminación de la traducción ocurre cuando el ribosoma encuentra un codón de parada en el ARN mensajero. Los codones de parada pueden ser UAA, UAG o UGA y no codifican para ningún aminoácido. Al llegar a uno de estos codones, pues el proceso de elongación se detiene, ya que no existe un ARN que corresponda a estos codones. La unión del factor de liberación. En lugar de un ARN transferente, un factor de liberación se une al codón de parada en el sitio A del ribosoma. Este factor de liberación reconoce el codón de parada y actúa como una señal para terminar la traducción, provocando cambios estructurales en el ribosoma. Liberación de la cadena polipéptida. La unión del factor de liberación hace que la cadena polipeptídica se separe del ARN en el sitio P. Esto ocurre debido a la activación de una reacción que rompe el enlace entre el último aminoácido de la cadena y el ARN, liberando así la proteína completa. Pues la imagen ilustra el proceso de terminación de la traducción en la síntesis de proteína. La imagen muestra tres pasos en el proceso de terminación de la traducción. En el primer paso, un codón de parada, UAG, UGA o UAA, en el ARN mensajero se une al sitio A del ribosoma. En el segundo paso, un factor de liberación RF1 o RF2 se une al codón de parada, y en el tercer paso, el factor de liberación se une a un factor de translocación, lo que hace que el ribosoma se mueva hacia abajo en el ARN mensajero. Esto libera el polipéptido del ribosoma y el ribosoma se desensambla. La imagen está llena de pequeños elementos circulares de color amarillo, verde y naranja, que representan las subunidades ribosomales. El ribosoma es la maquinaria celular que traduce el ARN mensajero en una proteína.
La imagen también muestra un pequeño círculo de color morado que representa un factor de liberación. Los factores de liberación son proteínas que desencadenan la separación del ribosoma de la cadena polipeptídica recién formada. Pues en resumen, requiere mucha energía, un 90%. Un enlace peptídico requiere 2 ATP, carga de 2 RNA transferente, un GTP que es RNA transferente en sitio A y un GTP translocación. Procariotas. Acoplamiento, transcripción, traducción, más de un gen por RNA mensajero, mensajeros policitónicos, ver síntesis 300 a 20 segundos. Eucariotas, no acoplamiento, mensajeros no policitrónicos. Muchos ribosomas se encuentran en un RNA mensajero, proteínas de membrana, peptido, señal, aminoácidos N-terminal de 10 a 20, más partícula, reconocimiento señal. Se une ribosoma a una proteína de atraque de la membrana, eliminación del péptido. Pues la imagen muestra un diagrama del código genético que explica cómo las secuencias de ADN se traducen en aminoácidos. La imagen es una representación gráfica del código genético. En la parte superior de la imagen se muestra una secuencia de codones de ARN, CU, CUA, etc. Escritos en negrita, pues que se utiliza para demostrar cómo los codones se leen en grupos de 3. Debajo de la secuencia hay 3 líneas horizontales que representan las 3 posibles lecturas de marco de lectura. Cada línea muestra 3 codones y los aminoácidos correspondientes, LEU, SER, VAL, etc. Pues el código genético es una tabla que muestra la relación entre secuencias de ADN y ARN y aminoácidos. Por ejemplo, la estructura de la tabla tiene 4 filas y 4 columnas con la letra U, C, A y G. En la parte superior de cada columna y en el lado izquierdo de cada fila, cada celda contiene 3 a 4 letras que representan un codón. Pues un codón es una secuencia de 3 nucleótidos en el ADN o ARN que codifica un aminoácido específico y se componen de la primera posición U, C, A o G, segunda posición U, C, A o G y tercera posición U, C, A y G. Los aminoácidos, cada codón codifica un aminoácido específico. Hay 20 aminoácidos estándar que se codifican mediante 61 codones diferentes. Características del código genético, pues la degeneración, varios codones pueden codificar el mismo aminoácido. Universalidad, el código genético es casi universal en todos los organismos vivos. No superposición, cada codón codifica solo un aminoácido. Pues la imagen muestra una nota manuscrita sobre el código genético, que es un conjunto de reglas que determina cómo se traducen las secuencias de nucleótidos en proteínas. Aquí te explico, por ejemplo, la degeneración del código se refiere a que varios codones pueden codificar el mismo aminoácido. Esto significa que hay más de un camino para llegar al mismo aminoácido. Las familias de codones son grupos de codones que codifican aminoácidos relacionados. Por ejemplo, la familia de codones que comienzan con U codifican aminoácidos hidrofóbicos. La hipótesis del bamboleo pues propone que la base en la tercera posición del codón puede variar sin afectar la especificidad del aminoácido codificado. Esto permite que algunos codones codifiquen más de un aminoácido. Y el código genético es una tabla que muestra la relación entre secuencias de nucleótidos y aminoácidos. Hay 64 codones posibles, pero solo 20 aminoácidos estándar. Pues la replicación es el proceso por el cual una célula hace una copia exacta de su ADN antes de dividirse. Esto asegura que pues, la célula hija tenga una copia idéntica del ADN.
La transcripción, pues es el proceso por el cual la información contenida en una secuencia de ADN se copia en una molécula de ARN. Hay varios tipos de ARN, incluyendo ARN mensajero, ribosómico, transferente. La traducción es el proceso por el cual la información contenida en una molécula de ARN mensajero se utiliza para sintetizar una proteína. En resumen, pues la replicación copia del ADN, transcripción copia de la información del ADN en ARN y traducción síntesis de proteínas a partir de la información del ARN.